El corazón de Carmen se paralizó cuando los pasos pesados resonaron en el oscuro corredor de la estación abandonada, mientras cubría la boca de Mateo con manos temblorosas. La luz de la linterna del policía avanzaba hacia ellos como una sentencia, revelando que no tenían escapatoria. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La lluvia caía implacable sobre la ciudad aquella noche de invierno. Las calles desiertas reflejaban las luces de los pocos coches que se atrevían a desafiar la tormenta. En la estación de autobuses abandonada del viejo Distrito Norte, doña Carmen abrazaba a su nieto Mateo, intentando transmitirle algo de calor. Sus 70 años pesaban sobre sus hombros tanto como el miedo y la incertidumbre que llevaban persiguiéndoles durante las últimas semanas. El pequeño Mateo, con apenas 6 años, se acurrucaba contra el pecho de su abuela. Sus grandes ojos marrones, normalmente llenos de curiosidad, ahora solo reflejaban un cansancio impropio de su edad. Su abrigo, demasiado fino para aquel frío inclemente, estaba húmedo por la lluvia que habían tenido que soportar hasta encontrar refugio en aquel lugar desolado. «Abuela, ¿vendrá papá a buscarnos pronto?». La voz del niño era apenas un susurro que se perdía entre el repiqueteo de la lluvia sobre el techo metálico de la estación. Carmen acarició el cabello mojado de su nieto, tragándose las lágrimas que amenazaban con delatarla. «Pronto, mi vida. Papá vendrá pronto». Sabía que era una mentira, pero ¿qué más podía decirle al pequeño? La verdad era demasiado dolorosa incluso para ella. El pasillo donde se habían refugiado olía a humedad y abandono. Las paredes, alguna vez blancas, mostraban ahora el paso del tiempo con manchas de moho y grietas que dibujaban historias de olvido. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente, creando sombras fantasmagóricas que hacían que Mateo se aferrara con más fuerza a su abuela cada vez que una bombilla amenazaba con apagarse definitivamente. Carmen había elegido ese lugar porque sabía que pocos se atreverían a entrar allí, especialmente en una noche como aquella. La antigua estación de autobuses había sido abandonada hacía casi una década, cuando construyeron la nueva terminal en el centro de la ciudad. Ahora solo era un edificio fantasma, testigo silencioso del paso del tiempo y refugio ocasional de aquellos que, como ellos, no tenían otro lugar a donde ir. «Tengo hambre, abuela», murmuró Mateo, frotándose los ojos con sus pequeñas manos. Carmen rebuscó en la bolsa de plástico que llevaban consigo. Era todo lo que habían podido llevarse en su precipitada huida. Sacó un paquete de galletas medio aplastado y se lo ofreció al niño. «Come, cariño. Mañana compraremos algo más». Otra mentira. El poco dinero que les quedaba apenas alcanzaría para un billete de autobús a ninguna parte, pero necesitaban alejarse lo máximo posible. Carmen sabía que Javier, el padre de Mateo y su único hijo, no descansaría hasta encontrarlos, y eso era precisamente lo que ella temía. Mientras Mateo mordisqueaba las galletas, Carmen recordaba la última noche en casa de su hijo, los gritos, los golpes, el sonido de cristales rompiéndose, y luego el silencio más aterrador que había experimentado en su vida. Ella había tomado a Mateo, que se había escondido debajo de la cama, y había huido sin mirar atrás. La policía no les había creído las otras veces que habían denunciado. Asuntos familiares, decían, como si eso justificara el terror que vivían, como si ser familia otorgara el derecho a destruir la vida del otro. Carmen había aguantado todo lo que pudo. Había intentado hablar con su hijo, hacerle ver que necesitaba ayuda, que la bebida y las drogas lo estaban convirtiendo en un monstruo. Pero aquella noche,
Cuando vio la mirada de Javier posarse sobre Mateo con una furia que nunca antes había dirigido hacia el niño, supo que no podía esperar más. Un ruido en el extremo del pasillo hizo que Carmen se sobresaltara. Instintivamente, apretó a Mateo contra sí, cubriéndole la boca con la mano para que no hiciera ruido. Aguzó el oído, intentando distinguir si lo que había escuchado eran pasos o simplemente el edificio crujiendo bajo el peso de los años y la lluvia. ¿Quién anda ahí? La voz profunda resonó en el pasillo vacío, rebotando en las paredes húmedas y llegando hasta ellos como una sentencia. Carmen contuvo la respiración. Mateo, entendiendo la gravedad de la situación a pesar de su corta edad, permaneció completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos fijos en el largo pasillo por donde habían llegado. Una figura comenzó a dibujarse en la penumbra. El haz de una linterna barría el suelo mojado, acercándose inexorablemente hacia ellos. No tenían escapatoria. El pasillo se extendía varios metros más allá, pero terminaba en una pared sin salida. Estaban atrapados. «Por favor», susurró Carmen, más para sí misma que para ser escuchada. «Por favor, que no sea él». La figura se fue haciendo más nítida a medida que se acercaba. Carmen pudo distinguir el uniforme azul oscuro, la placa brillando débilmente bajo las luces intermitentes. Era un policía. Por un momento sintió alivio al confirmar que no era Javier quien los había encontrado, pero inmediatamente el miedo volvió a apoderarse de ella. ¿Y si el policía los obligaba a volver? ¿Y si llamaba a servicios sociales y le quitaban a Mateo? «Señora, este lugar está abandonado. No pueden quedarse aquí». La voz del policía, aunque severa, no parecía hostil. Era un hombre de mediana edad, con un rostro curtido que había visto demasiadas cosas en sus años de servicio. Carmen intentó ponerse de pie, pero sus piernas entumecidas por el frío y la posición en la que había estado sentada se negaron a responder de inmediato. El policía se acercó y, para su sorpresa, le ofreció una mano para ayudarla. «Oficial Ramírez», se presentó mientras Carmen se levantaba con dificultad, aún sosteniendo a Mateo de la mano. «¿Puedo preguntar qué hacen usted y el niño en un lugar como este, en una noche como esta?» Carmen miró al policía, evaluando en segundos si podía confiar en él. Había aprendido a desconfiar de las autoridades, pero algo en la mirada del oficial Ramírez le decía que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. «Estamos esperando el primer autobús de la mañana», mintió, sabiendo que su historia no se sostenía por ningún lado. No había autobuses que salieran de esa estación abandonada desde hacía años. El oficial Ramírez miró a su alrededor, observando el estado de abandono del lugar, y luego volvió a fijar su atención en ellos. Sus ojos se detuvieron en el rostro de Mateo, en los pequeños moretones que asomaban en su cuello, justo por encima del cuello de su abrigo, y que Carmen había intentado ocultar. «Señora», dijo finalmente con una voz más suave, «creo que usted y yo sabemos que eso no es cierto. Este lugar lleva abandonado mucho tiempo. No hay autobuses que salgan de aquí». Carmen apretó la mano de Mateo. El niño la miró, buscando en el rostro de su abuela alguna señal de lo que debía hacer o decir. «Tenemos que irnos», respondió Carmen, intentando dar un paso hacia el lado, buscando alguna manera de rodear al policía y escapar. «Mi nieto y yo estamos bien. Solo necesitábamos un lugar para resguardarnos de la lluvia». El oficial Ramírez no se movió de su posición, bloqueando efectivamente el estrecho pasillo. «Señora, está lloviendo a cántaros y la temperatura está bajando. Este no es lugar para un niño, déjeme ayudarles». «No necesitamos ayuda», insistió Carmen, aunque su voz traicionaba su desesperación. «Solo queremos que nos dejen en paz». Mateo, que había permanecido en silencio hasta ese momento, tiró suavemente de la manga de su abuela.
Abuela, susurró, aunque en el silencio del pasillo abandonado, su voz se escuchó con claridad. Tengo frío. Y el señor policía parece bueno. El oficial Ramírez se agachó hasta quedar a la altura de Mateo. ¿Cómo te llamas, campeón? Mateo, respondió el niño, con una mezcla de miedo y curiosidad. Bien, Mateo, yo soy Luis, y tienes razón, hace mucho frío aquí. ¿Qué te parece si tú y tu abuela vienen conmigo a un lugar más caliente? Tenemos chocolate caliente en la comisaría. Carmen sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La comisaría era el último lugar al que quería ir. Si los registraban, si llamaban a Javier. Mateo miró a su abuela con ojos suplicantes. El ofrecimiento de chocolate caliente sonaba como un sueño para el pequeño que llevaba horas temblando de frío. Carmen sintió cómo su determinación flaqueaba ante la mirada inocente de su nieto. No podemos ir a la comisaría, dijo finalmente, bajando la voz para que solo el oficial pudiera escucharla. Mi hijo, el padre de Mateo, nos está buscando. Es policía en el distrito este. El rostro del oficial Ramírez cambió sutilmente. Carmen pudo ver cómo procesaba la información, conectando las piezas. Los moretones de Mateo, una abuela y un niño huyendo en medio de la noche, refugiándose en un lugar abandonado, el miedo a la comisaría. Javier Salgado, dijo el oficial, no como una pregunta sino como una confirmación. Carmen asintió levemente, sorprendida de que conociera el nombre de su hijo. Tiene fama en el cuerpo, continuó Ramírez, con un tono que dejaba entrever que esa fama no era precisamente buena. Ha habido comentarios, quejas internas que nunca prosperan. Un nudo se formó en la garganta de Carmen. Entonces no eran los únicos que habían visto el verdadero rostro de Javier. Pero también significaba que el sistema lo protegía, como ella siempre había temido. No quiero causarle problemas, oficial, murmuró Carmen. Solo queremos alejarnos de él. Por favor, déjenos ir. El oficial Ramírez miró a su alrededor, como evaluando la situación. Luego sacó su teléfono móvil y pareció tomar una decisión. No puedo dejarlos aquí, dijo finalmente, pero tampoco los llevaré a la comisaría. Conozco un lugar donde estarán seguros esta noche. Mañana veremos qué podemos hacer. Carmen dudó. ¿Podía confiar en este desconocido? ¿No estaría llevándolos directamente a una trampa? Como leyendo sus pensamientos, el oficial añadió: Señora, no todos los policías somos como su hijo. Algunos todavía recordamos por qué nos unimos al cuerpo, para proteger a quienes lo necesitan. Tras unos segundos que parecieron eternos, Carmen asintió. No tenían muchas opciones, y el frío cada vez más intenso amenazaba la salud de Mateo. Está bien, accedió finalmente. Iremos con usted. El oficial Ramírez los guió por el oscuro pasillo hasta la salida trasera de la estación. La lluvia había amainado un poco, pero el frío seguía siendo cortante. El coche patrulla estaba estacionado a unos metros de la entrada, parcialmente oculto entre las sombras. Es mejor que nadie nos vea, explicó Ramírez, mientras los ayudaba a subir al asiento trasero. Carmen notó que no encendió las luces ni la radio, como si quisiera mantener toda la operación en secreto. Mateo se quedó dormido casi instantáneamente en el cálido interior del vehículo, acurrucado contra su abuela. Carmen, sin embargo, permaneció alerta, observando el camino por la ventanilla, intentando memorizar el recorrido por si necesitaban escapar. Salieron de la ciudad por una carretera secundaria. Los edificios fueron dando paso a casas dispersas y luego a campos abiertos apenas iluminados por la luna que ocasionalmente se asomaba entre las nubes. Tras unos 20 minutos de viaje en silencio, el oficial Ramírez giró por un camino de tierra que se adentraba en lo que parecía una pequeña zona boscosa. El pánico comenzó a crecer en el pecho de Carmen.
¿Los estaba llevando al medio de la nada para abandonarlos? ¿O algo peor? ¿A dónde nos lleva?, preguntó, incapaz de contener su ansiedad por más tiempo. A casa de mi hermana, respondió Ramírez sin apartar la vista del camino. Vive sola desde que su marido falleció hace 3 años. Su casa está lo suficientemente aislada como para que nadie los encuentre allí, y ella es de confianza. Ha ayudado a otras personas en situaciones similares. Carmen quería creerle, pero años de desconfianza no se disipaban tan fácilmente. Aún así, seguía siendo mejor que pasar la noche en aquella estación abandonada. Finalmente, tras otro tramo de camino entre árboles, llegaron a un claro donde se alzaba una casa de madera. No era grande, pero parecía acogedora, con luz en las ventanas y humo saliendo de la chimenea. Antes incluso de que apagaran el motor, la puerta de la casa se abrió y una mujer de unos 60 años salió al porche. Tenía el pelo canoso recogido en un moño y vestía un cardigan sobre una camiseta sencilla. Su parecido con el oficial Ramírez era evidente. Los mismos ojos, la misma expresión serena. «Luis», saludó la mujer mientras se acercaban. «¿Son ellos?». Carmen se sorprendió. Aparentemente el oficial había llamado a su hermana para avisarle de su llegada. «Sí, Elena, ella es Carmen y el pequeño es Mateo», los presentó Ramírez. «Necesitan un lugar seguro por esta noche». Elena asintió con una sonrisa cálida. «Entren. Hace demasiado frío para estar aquí fuera. Tengo sopa caliente y he preparado la habitación de invitados». El interior de la casa era tan acogedor como prometía su exterior. Una estufa de leña proporcionaba un calor agradable y el olor a comida casera impregnaba el ambiente. Carmen sintió cómo la tensión abandonaba parcialmente su cuerpo. Por primera vez en muchas horas, se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Elena los condujo a un pequeño baño donde pudieron lavarse y les proporcionó ropa seca. Para Mateo sacó un pijama que había pertenecido a su hijo cuando era pequeño, y para Carmen, un chándal que le quedaba un poco grande, pero que era infinitamente mejor que su ropa húmeda. «La sopa estará lista en 5 minutos», anunció Elena mientras los dejaba para que se cambiaran. Mateo, que se había despertado cuando llegaron a la casa, ahora parecía completamente reanimado. El calor, la promesa de comida caliente y la amabilidad de sus anfitriones habían obrado maravillas en su ánimo. «Abuela, ¿podemos quedarnos aquí para siempre?», preguntó mientras Carmen le ayudaba a ponerse el pijama. La pregunta golpeó a Carmen como un puñetazo en el estómago. «No lo sé, cariño», respondió con sinceridad, «pero por esta noche estamos seguros, y eso es lo que importa ahora». Mientras cenaban la deliciosa sopa de verduras que Elena había preparado, acompañada de pan recién horneado, el oficial Ramírez explicó su plan. «Mañana tengo el día libre», comenzó, mirando seriamente a Carmen. «Les llevaré a la estación de autobuses de Villamar. Está a unos 100 kilómetros de aquí, lo suficientemente lejos como para que Salgado no los encuentre fácilmente. Desde allí pueden tomar un autobús a donde quieran ir». «No tenemos suficiente dinero», confesó Carmen avergonzada. «Solo lo que pudimos sacar antes de huir». Elena y Luis intercambiaron una mirada. «Tenemos un pequeño fondo», explicó Elena, «de la asociación, para casos como el suyo». Carmen los miró confundida. «¿Asociación?». Luis asintió. «Elena fundó una asociación de apoyo a víctimas de violencia doméstica hace unos años, después de que una amiga suya falleciera a manos de su marido. Ayudamos a mujeres y niños a escapar, a encontrar un nuevo comienzo». «No somos muchos», continuó Elena, «pero somos eficientes. Tenemos contactos en varias ciudades, personas que pueden ayudarlos a establecerse, encontrar trabajo, escuela para Mateo». Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos.
Después de tanto tiempo sintiéndose sola, atrapada, de repente aparecía esta luz de esperanza. ¿Por qué nos ayudan?, preguntó, sin poder contener la emoción en su voz. Luis y Elena volvieron a intercambiar esa mirada cómplice. «Porque es lo correcto», respondió simplemente Luis. «Y porque sabemos lo que es estar al otro lado», añadió Elena, remangándose ligeramente para mostrar una cicatriz antigua que recorría su antebrazo. Nuestro padre no era un hombre amable. Carmen sintió una conexión inmediata con esta mujer que, como ella, había vivido el infierno de la violencia. Pero a diferencia de Carmen, Elena había encontrado la fuerza no solo para escapar, sino para ayudar a otros a hacer lo mismo. «Gracias», susurró Carmen, incapaz de encontrar palabras más adecuadas para expresar lo que sentía. Elena le apretó la mano por encima de la mesa. «No me las des todavía. El camino que tienes por delante no será fácil, pero no estarás sola, te lo prometo». Después de la cena, Elena los condujo a una pequeña habitación en la parte trasera de la casa. Había una cama individual y un colchón en el suelo, ambos con sábanas limpias y mantas gruesas. Una lámpara en la mesita de noche proyectaba una luz cálida y reconfortante. «No es mucho», se disculpó Elena, «pero estarán cómodos y calientes». «Es perfecto», aseguró Carmen, emocionada ante la perspectiva de dormir en una cama de verdad después de lo que había parecido una eternidad. Mateo, ya con el estómago lleno y el cuerpo cansado, apenas pudo mantener los ojos abiertos el tiempo suficiente para que Carmen lo ayudara a lavarse los dientes con un cepillo nuevo que Elena les había proporcionado. En cuanto su cabeza tocó la almohada, el niño se sumergió en un sueño profundo. Carmen permaneció sentada en el borde de la cama durante unos minutos, observando a su nieto dormir. El rostro de Mateo, por primera vez en mucho tiempo, parecía tranquilo, libre de la tensión constante que había caracterizado su vida en los últimos meses. Carmen se permitió acariciar suavemente su mejilla, sintiendo una mezcla de amor incondicional y una determinación feroz de protegerlo a toda costa. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Elena, que traía una taza de té caliente. «Pensé que quizás te vendría bien», dijo en voz baja, entrando en la habitación y dejando la taza en la mesita de noche. «Es una mezcla de hierbas. Ayuda a dormir». «Gracias», respondió Carmen agradecida por el gesto. «Por todo. No sé qué habríamos hecho si tu hermano no nos hubiera encontrado». Elena se sentó junto a ella en el borde de la cama, ambas mirando al pequeño Mateo que dormía plácidamente. «Luis tiene un sexto sentido para estas cosas», comentó Elena con una sonrisa triste. «Creo que es por lo que vivimos de niños. Le hizo desarrollar una especie de radar». Carmen asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. Ella misma había desarrollado una habilidad para detectar los cambios de humor de Javier, para anticipar cuándo estaba a punto de explotar. Una habilidad que, lamentablemente, no siempre había sido suficiente para proteger a Mateo y a ella misma. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Elena después de un momento de silencio. «¿Cómo era Javier antes de todo esto?». La pregunta pilló a Carmen desprevenida. Hacía tanto tiempo que no pensaba en el Javier de antes, en el hijo cariñoso y responsable que había criado, que casi le parecía que estaba hablando de otra persona. «Era un buen chico», respondió finalmente, la voz cargada de nostalgia. «Estudioso, respetuoso, siempre quiso ser policía, desde pequeño. Decía que quería proteger a los demás como no pudimos protegernos de su padre». Carmen hizo una pausa, los recuerdos inundándola como una marea que no podía contener. «Su padre nos abandonó cuando Javier tenía 12 años. Fue duro, pero también fue un alivio.
Ya no teníamos que vivir con miedo. Javier prometió que nunca sería como él, que nunca nos haría daño a quienes amaba. ¿Qué cambió?, preguntó Elena suavemente. Carmen suspiró profundamente. Todo comenzó después de un caso particularmente difícil, un tiroteo donde murió su compañero. Empezó a beber, primero solo un poco, para calmar los nervios, decía. Luego vinieron las pastillas, cambió de personalidad, se volvió irritable, paranoico, y cuando conoció a Lucía, la madre de Mateo, pensé que tal vez ella podría ayudarlo a encontrar el camino de nuevo. Carmen miró a Mateo, que se había girado en sueños pero seguía profundamente dormido. Al principio, las cosas mejoraron. Dejó de beber tanto, parecía más feliz. Cuando nació Mateo, creí que todo volvería a la normalidad, pero entonces Lucía enfermó, un cáncer agresivo que se la llevó en menos de un año, y Javier se derrumbó completamente. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Carmen. Elena le tomó la mano, ofreciendo un silencioso apoyo. Me mudé con ellos para ayudar con Mateo. Pensé que entre los dos podríamos darle la estabilidad que necesitaba, pero Javier empeoró. La bebida, las drogas, los estallidos de ira cada vez más frecuentes y violentos. Intenté hablar con él, convencerlo de que buscara ayuda, pero se negaba. Decía que podía controlarlo, que no era como su padre. Pero lo era, concluyó Elena suavemente. Carmen asintió, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Se convirtió exactamente en lo que siempre juró que nunca sería, y lo peor es que ni siquiera se da cuenta. Sigue creyendo que es un buen padre que nos protege mientras nos destruye poco a poco. Elena la abrazó, permitiendo que Carmen liberara todo el dolor acumulado durante tanto tiempo. Lloró por el hijo que había perdido, por el nieto que estaba intentando salvar, por ella misma y por todas las esperanzas y sueños destrozados en el camino. Cuando finalmente se calmó, Elena le ofreció un pañuelo. «Necesitas descansar», le dijo. «Mañana será un día largo y necesitarás toda tu fuerza». Carmen asintió, secándose las lágrimas. «Tienes razón. Solo quiero acostarme un rato, al lado de Mateo». Elena se despidió con un suave apretón en el hombro y salió de la habitación, cerrando la puerta silenciosamente tras ella. Carmen se recostó junto a Mateo, escuchando su respiración tranquila y regular. A pesar del agotamiento físico y emocional, su mente seguía activa, repasando una y otra vez los acontecimientos que los habían llevado hasta allí, preguntándose si estaba haciendo lo correcto, si tendrían una oportunidad real de empezar de nuevo en algún lugar lejano. El té de Elena, sin embargo, resultó ser tan efectivo como había prometido. Poco a poco, los párpados de Carmen se fueron volviendo pesados y su respiración se acompasó con la de su nieto. Justo antes de quedarse dormida, tuvo la certeza de que, pasara lo que pasara, lucharía con todas sus fuerzas para darle a Mateo la vida que merecía. Una vida sin miedo. A primera hora de la mañana, un aroma a café recién hecho y pan tostado despertó a Carmen. Por un momento, desorientada por el sueño profundo, no reconoció dónde estaba. Luego, al ver a Mateo todavía dormido a su lado, los recuerdos de la noche anterior volvieron a ella. Se levantó con cuidado de no despertar al niño y salió al pasillo. Desde la cocina llegaban voces en tono bajo. Reconoció las de Elena y Luis, pero había una tercera voz, femenina, que no había escuchado antes. Al entrar en la cocina, 3 pares de ojos se volvieron hacia ella. Elena y Luis estaban sentados a la mesa con una mujer joven de unos 30 años, de pelo corto y expresión seria pero amable. «Buenos días, Carmen», saludó Elena, levantándose para servirle una taza de café. «¿Has podido descansar?» «Sí, gracias», respondió Carmen, aceptando agradecida la taza caliente. Hacía mucho que no dormía tan bien.
Luis le indicó que se sentara con ellos. Carmen, te presento a Sofía. Es trabajadora social y colabora con la asociación de Elena. La mujer extendió su mano con una sonrisa. Encantada de conocerte, Carmen. Luis me ha puesto al tanto de tu situación. Carmen estrechó su mano, ligeramente incómoda ante la idea de que hubieran estado hablando de ella. Sofía, notando su incomodidad, añadió rápidamente: Estamos aquí para ayudarte, Carmen. Mi trabajo es asegurarme de que tú y Mateo tengáis todo lo que necesitáis para empezar de nuevo. Documentación, escuela para el niño, trabajo para ti, un lugar seguro donde vivir. ¿Todo eso es posible?, preguntó Carmen, la esperanza mezclándose con la incredulidad en su voz. No será fácil, admitió Sofía, pero es posible. La asociación tiene contactos en varias ciudades. Luis me ha dicho que estabais pensando en ir hacia el sur. Carmen asintió. Lo más lejos posible. Javier tiene contactos en casi todas las comisarías de la región. Tenemos una casa de acogida en Valencia, explicó Sofía. Estaríais seguros allí mientras tramitamos la documentación necesaria y buscamos un alojamiento permanente. Valencia, a cientos de kilómetros de distancia, una ciudad donde nadie los conocía, donde podrían empezar de cero. Carmen sintió una mezcla de miedo y esperanza ante la perspectiva. ¿Y Javier?, preguntó, el temor evidente en su voz. Él no se rendirá fácilmente. Nos buscará. Luis intercambió una mirada con Sofía antes de responder a la pregunta de Carmen. Por eso debemos actuar rápido, dijo con seriedad. Javier ya debe haber notado vuestra ausencia. Probablemente esté utilizando sus recursos como policía para buscaros. Precisamente por eso hemos pensado en Valencia, añadió Sofía. Es lo suficientemente grande como para pasar desapercibidos, pero no sería el primer lugar donde él buscaría. La mayoría de las personas que huyen tienden a ir hacia Madrid o Barcelona. Además, continuó Luis, tenemos contactos allí que pueden ayudaros a estableceros con identidades protegidas temporalmente, hasta que podamos conseguir una orden de alejamiento y protección legal. Carmen asintió, procesando toda la información. La idea de empezar de nuevo con una identidad diferente le parecía sacada de una película, pero entendía la necesidad. Javier no era solo su hijo, era un policía con recursos y contactos, un hombre peligroso cuando estaba bajo la influencia del alcohol y las drogas. Abuela, tengo hambre. La voz de Mateo interrumpió la conversación. El niño estaba de pie en la entrada de la cocina, frotándose los ojos con sueño, aún vestido con el pijama prestado. Carmen extendió los brazos y Mateo corrió hacia ella, sentándose en su regazo. Elena inmediatamente se levantó para preparar un desayuno para el pequeño: leche caliente, tostadas con mermelada y un puñado de galletas que sacó de una lata decorada. «Hola, Mateo», saludó Sofía con una sonrisa amable. «Me llamo Sofía, soy amiga de Luis y Elena». Mateo la observó con curiosidad mientras mordisqueaba una galleta. «¿Eres policía como el tío Luis?». Sofía rió suavemente. «No, no soy policía, soy trabajadora social. Eso significa que ayudo a personas que están pasando por momentos difíciles». «¿Como nosotros?», preguntó Mateo con la sinceridad descarnada de los niños. «Sí, como vosotros», confirmó Sofía, manteniendo su tono amable pero sincero. «Voy a ayudaros a ti y a tu abuela a encontrar un nuevo hogar, donde podáis estar seguros y felices». Mateo pareció considerar esta información mientras seguía comiendo su desayuno. Finalmente, miró a Carmen. «¿Ya no volveremos a casa con papá?». El silencio cayó pesadamente sobre la cocina. Carmen sintió cómo todos los ojos se posaban en ella, esperando su respuesta. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años que estaban huyendo de su propio padre?
¿Cómo decirle que el hombre que debería protegerlo era precisamente de quien necesitaban protección? Mateo, comenzó Carmen, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Por ahora, tú y yo vamos a hacer un viaje muy largo. Vamos a conocer una ciudad nueva y viviremos allí durante un tiempo. ¿Y papá?, insistió Mateo. Carmen respiró hondo. Papá no puede venir con nosotros ahora. Necesita tiempo para sentirse mejor. ¿Está enfermo?, preguntó Mateo, la preocupación visible en su rostro infantil. Sí, cariño, respondió Carmen, sintiendo que de alguna manera no era una mentira completa. Javier estaba enfermo, de una manera que un niño no podía comprender. Papá está enfermo y necesita tiempo para curarse. Mientras tanto, tú y yo estaremos en un lugar bonito, cerca del mar. ¿Te gustaría eso? Los ojos de Mateo se iluminaron ante la mención del mar. ¿Podré bañarme, aunque sea invierno? Elena intervino aligerando el momento. En Valencia hace más calor que aquí, y tienen playas muy bonitas. Quizás no puedas bañarte ahora mismo, pero podrás pasear por la orilla, recoger conchas, construir castillos de arena. Mateo sonrió, su mente infantil ya imaginando las aventuras que le esperaban. Carmen agradeció silenciosamente a Elena por su intervención. Sabía que en algún momento tendría que tener una conversación más honesta con Mateo sobre su padre, pero por ahora, esto era suficiente. Mientras Mateo terminaba su desayuno, los adultos siguieron discutiendo los detalles del plan en voz baja. Sofía les explicó que el autobús a Valencia salía a las 14:00 horas desde la estación de Villamar, como había mencionado Luis la noche anterior. El viaje duraría unas 6 horas y alguien de la casa de acogida los estaría esperando en la estación de destino. Les he preparado una bolsa con algunas cosas básicas, dijo Elena, señalando una mochila de tamaño mediano que descansaba junto a la puerta. Ropa limpia, algunos artículos de aseo, comida para el viaje y un par de libros y juguetes para Mateo. No sé cómo agradeceros todo esto, murmuró Carmen, abrumada por la generosidad de estos desconocidos que ahora parecían la única familia que les quedaba. No tienes que agradecer nada, respondió Elena con firmeza. Cuando llegues a Valencia, haz lo mismo por otra persona que lo necesite. Así es como funciona. Después del desayuno, Carmen ayudó a Mateo a vestirse con ropa limpia que Elena les había proporcionado. Le sorprendió cómo el pequeño se había adaptado rápidamente a la situación, aceptando estos cambios repentinos con la resiliencia propia de los niños. O quizás, pensó con tristeza, Mateo estaba tan acostumbrado a la inestabilidad en su hogar que esto no le parecía tan extraño. Luis entró en la habitación mientras Carmen terminaba de preparar la pequeña bolsa con las pocas pertenencias que habían traído consigo. Debemos irnos pronto, anunció. Quiero llegar a Villamar con tiempo suficiente para asegurarme de que todo está en orden antes de que salga vuestro autobús. Carmen asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Estamos listos. Antes de partir, Elena le entregó un sobre a Carmen. Aquí hay dinero suficiente para que podáis estableceros mientras encontráis trabajo. También hay una tarjeta de teléfono prepaga con el número de Sofía y el mío. Llámanos si necesitas cualquier cosa, a cualquier hora. Carmen intentó protestar, pero Elena fue inflexible. Es un préstamo, si eso te hace sentir mejor. Algún día, cuando estés en una mejor posición, podrás devolverlo, o mejor aún, usarlo para ayudar a alguien más. Las despedidas fueron breves pero emotivas. Mateo abrazó a Elena con fuerza, agradeciéndole por las galletas y prometiendo enviarle conchas desde la playa. Sofía se despidió con la promesa de contactarlos en cuanto llegaran a Valencia para asegurarse de que todo estaba en orden. El viaje hasta Villamar transcurrió en relativo silencio.
Luis conducía concentrado, ocasionalmente comprobando los retrovisores con una cautela que delataba su preocupación. Carmen mantenía a Mateo entretenido señalándole los paisajes que pasaban por la ventanilla, campos recién arados, pequeños pueblos en la distancia, un rebaño de ovejas pastando junto a la carretera. «Abuela», dijo Mateo en un momento del viaje, «¿crees que papá estará triste porque nos hemos ido?» La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. Miró a su nieto, tan pequeño y ya cargando con preocupaciones que no debería tener. «Sí, cariño, creo que estará triste, pero a veces las personas necesitan estar solas para poder mejorar. Como cuando me enfado mucho y tú me dices que me vaya a mi cuarto hasta que me calme», razonó Mateo. Carmen sonrió tristemente. «Algo así, sí. Cuando papá se cure, ¿podremos volver a vivir todos juntos?» La esperanza en los ojos de Mateo era casi insoportable para Carmen. Desde el asiento delantero, Luis lanzó una mirada comprensiva a través del espejo retrovisor. Carmen sabía que no podía prometerle a Mateo algo que probablemente nunca sucedería, pero tampoco quería destruir completamente su esperanza. «No lo sé, cariño», respondió finalmente, «pero lo que sí sé es que tanto papá como yo te queremos mucho y ambos queremos lo mejor para ti». Mateo pareció satisfecho con esta respuesta y volvió a mirar por la ventana, contando los coches que pasaban en dirección contraria. Carmen cerró los ojos un momento, permitiéndose sentir el cansancio y la tristeza que había estado conteniendo por el bien de su nieto. Villamar resultó ser un pueblo costero de tamaño mediano, con edificios de no más de 3 plantas y un aire tranquilo que contrastaba con la ansiedad que Carmen sentía crecer en su interior a medida que se acercaban a la estación. Era un día de mercado y la plaza principal bullía de actividad, puestos de frutas y verduras, ropa, artesanía local y el inevitable olor a churros recién hechos que hizo que el estómago de Mateo rugiera con anticipación. Luis detuvo el coche en un aparcamiento a una manzana de la estación de autobuses. «Mejor no aparcar directamente frente a la estación», explicó, «por precaución». Carmen asintió, comprendiendo. Aunque habían tomado un camino indirecto y Luis se había asegurado de que nadie los siguiera, la cautela nunca estaba de más. «Tenemos casi 2 horas antes de que salga vuestro autobús», dijo Luis consultando su reloj. «¿Qué os parece si damos una vuelta por el mercado? Será menos sospechoso que esperar tanto tiempo en la estación y seguro que a Mateo le gustaría ver los puestos». Mateo, que había estado observando por la ventana con ojos curiosos, asintió entusiasmado. «Sí, ¿podemos comprar churros, abuela? Por favor». Carmen no pudo evitar sonreír ante la ilusión del niño. A pesar de todo lo que habían pasado, Mateo seguía teniendo esos momentos de alegría infantil que le recordaban que, a pesar de las circunstancias, seguía siendo un niño. «Claro que sí, cariño». Luis tomó la mochila que Elena les había preparado y la bolsa más pequeña con las pertenencias originales de Carmen y Mateo. «Yo llevaré esto», insistió cuando Carmen intentó tomar una de las bolsas. «Vosotros id delante, como si fuerais una familia normal de paseo». Una familia normal. Las palabras resonaron en la mente de Carmen mientras caminaban hacia la plaza del mercado, Mateo saltando ocasionalmente a su lado, Luis unos pasos por detrás, vigilante. ¿Cuándo había sido la última vez que se habían sentido como una familia normal? Antes de la muerte de Lucía, seguramente. Quizás incluso antes, cuando Javier empezó a cambiar, pero aún mantenía cierta estabilidad en presencia de su esposa e hijo. El mercado era un laberinto de colores, sonidos y olores. Mateo señalaba emocionado cada puesto, deteniéndose especialmente ante uno donde un hombre creaba figuras de animales con globos para los niños. «Abuela,
«Mira ese perro», exclamó Mateo, señalando un globo con forma de dálmata que el artista acababa de terminar. Carmen miró a Luis, quien asintió con una sonrisa y se acercó al puesto para comprar la figura para Mateo. El niño recibió el perro de globo con una alegría que iluminó todo su rostro. «Gracias, tío Luis». «De nada, campeón», respondió Luis revolviéndole el pelo con afecto. «Ahora, ¿qué te parecen esos churros que mencionaste?» Siguieron paseando hasta encontrar un puesto donde una señora mayor freía churros en una gran sartén de aceite hirviendo. El aroma dulce y tentador atrajo a Mateo como un imán. Luis compró una bolsa de churros calientes cubiertos de azúcar y 3 vasos de chocolate espeso para mojar. Se sentaron en un banco de la plaza, disfrutando del inesperado momento de normalidad. Carmen observó a Mateo saborear su chocolate con una mancha de azúcar en la nariz, y por un instante, solo un instante, se permitió imaginar que todo estaba bien, que no estaban huyendo, que su vida no se había convertido en un constante estado de alerta. «¿En qué piensas?», preguntó Luis, notando su expresión pensativa. Carmen suspiró. «En cómo cambia la vida en un momento. Hace solo 2 días, estábamos en casa, viviendo en ese infierno, pero al menos con la certeza de lo conocido. Y ahora estamos aquí, a punto de irnos a cientos de kilómetros, a empezar de cero». Luis asintió comprensivamente. «El cambio da miedo, pero a veces es necesario. Piensa en Mateo, en el futuro que podrá tener lejos de todo ese dolor». Carmen miró a su nieto, que ahora estaba intentando darle un trozo de churro a su perro de globo, riendo cuando el chocolate manchaba el globo. «Tienes razón», admitió. «Por él, haría cualquier cosa, incluso enfrentarme a lo desconocido». Luis consultó su reloj nuevamente. «Deberíamos ir yendo hacia la estación. Quiero comprobar que todo está en orden antes de que llegue el autobús». Recogieron sus cosas y caminaron el corto trayecto hasta la estación de autobuses. Era un edificio modesto pero bien mantenido, con varias plataformas desde donde salían autobuses a diferentes destinos. A esa hora del día, la actividad era moderada. Algunos viajeros esperando con sus maletas, un grupo de estudiantes charlando animadamente, un par de trabajadores limpiando el suelo. Luis los condujo hasta la taquilla. «2 billetes para el autobús de las 14:00 a Valencia, por favor», solicitó, entregando el dinero que había sacado del sobre que Elena les había dado. El empleado, un hombre de mediana edad con aspecto aburrido, procesó la solicitud sin mostrar particular interés. «Plataforma 3. Sale en 40 minutos». Luis tomó los billetes y guió a Carmen y Mateo hacia una zona de espera cercana a la plataforma 3, pero no directamente en ella. «Esperaremos aquí hasta que anuncien el autobús», explicó. «Menos tiempo expuestos, mejor». Carmen asintió, agradeciendo nuevamente la precaución de Luis. Mateo se sentó entre ellos, jugando con su perro de globo y ocasionalmente preguntando detalles sobre Valencia y el mar que pronto vería. El tiempo pasaba lentamente. Carmen no podía evitar mirar constantemente a su alrededor, escrutando cada rostro, cada uniforme, temiendo ver a Javier o a alguno de sus compañeros aparecer en cualquier momento. Luis parecía compartir su inquietud, pues también mantenía una vigilancia constante, especialmente sobre las entradas de la estación. 20 minutos antes de la hora de salida, una voz por el altavoz anunció la llegada del autobús a Valencia a la plataforma 3. Luis se levantó. «Voy a comprobar que todo está en orden. Esperadme aquí». Mientras Luis se alejaba hacia la plataforma, Carmen notó que Mateo se había quedado inusualmente quieto, su perro de globo olvidado en su regazo. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó, preocupada por el repentino cambio en su actitud. Mateo levantó la mirada, sus ojos repentinamente llenos de lágrimas.
Abuela, ¿y si papá nos encuentra? Él siempre dice que puede encontrar a cualquiera porque es policía. El miedo en la voz de Mateo era palpable, y Carmen se dio cuenta de que, a pesar de su aparente adaptación a la situación, el niño entendía más de lo que ella creía. Entendía que estaban huyendo, y entendía de quién huían. «Mateo, mírame», dijo Carmen, tomando las pequeñas manos de su nieto entre las suyas. «No voy a dejar que nada malo te pase. Nunca. Y el tío Luis, Elena, Sofía, todos están ayudándonos. Vamos a estar bien». «Pero papá da miedo cuando se enfada», susurró Mateo, y Carmen sintió que su corazón se rompía un poco más al escuchar a un niño de 6 años expresar miedo hacia su propio padre. «Lo sé, cariño. Por eso nos vamos lejos, para estar seguros mientras papá aprende a no enfadarse tanto». Mateo pareció reflexionar sobre esto. «¿Crees que algún día dejará de enfadarse?» Carmen quería ser honesta, pero también quería proteger a Mateo de la dura realidad. «No lo sé, cariño. Ojalá pueda conseguirlo. Pero ahora mismo, lo más importante es que tú y yo estemos seguros y felices». Luis regresó en ese momento, su expresión seria pero controlada. «El autobús ya está en la plataforma. Podéis subir ahora. Hay poca gente todavía». Carmen y Mateo se levantaron, recogiendo sus pertenencias. En ese instante, mientras se dirigían hacia la plataforma 3, la puerta principal de la estación se abrió y entraron 2 policías uniformados. Carmen sintió que su corazón se detenía, pero Luis, con una calma que solo podía provenir de años de experiencia, los dirigió hacia un kiosco cercano. «Actúa normal», murmuró. «Compra algo para Mateo, una revista, cualquier cosa». Carmen se acercó al kiosco con Mateo, fingiendo interés en los dulces expuestos mientras observaba de reojo a los policías. No reconoció a ninguno, pero eso no significaba que no fueran conocidos de Javier. Los policías se detuvieron en la entrada, observando la estación con esa mirada profesional que Carmen había visto tantas veces en Javier, esa forma de escanear un lugar buscando algo fuera de lo común. Su corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara en toda la estación. «¿Quiero estos chicles, abuela?», dijo Mateo en voz alta, señalando un paquete colorido, interpretando inconscientemente su papel en esta farsa improvisada. Carmen agradeció la intervención de su nieto. «Claro, cariño. Y elige alguna revista de dibujos también, para entretenerte durante el viaje». Luis, mientras tanto, se había posicionado de manera que pudiera observar a los policías sin parecer obvio, fingiendo interés en un expositor de periódicos. Los policías comenzaron a caminar por la estación, aparentemente de rutina. Sin embargo, uno de ellos sacó un teléfono móvil y, después de mirar brevemente la pantalla, le mostró algo a su compañero. Ambos asintieron y empezaron a mirar más atentamente a los viajeros. «Tienen una descripción», murmuró Luis, acercándose discretamente a Carmen mientras Mateo seguía ocupado eligiendo golosinas. «Probablemente fotos vuestras. Javier debe haber activado la búsqueda». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué hacemos?». Luis pensó rápidamente. «Pagad lo que Mateo ha elegido y dirigíos lentamente hacia los baños. Hay una salida de emergencia cerca. Yo distraeré a los policías. Pero el autobús saldrá en 15 minutos. Tenéis tiempo suficiente para dar un rodeo y entrar por la parte trasera de la estación, directamente a la plataforma 3. Vuestros billetes ya están comprados. Solo necesitáis subir al autobús». Carmen asintió, intentando controlar el temblor de sus manos, mientras pagaba los chicles y una revista de superhéroes que Mateo había elegido. Luis ya se había alejado, caminando deliberadamente hacia los policías. «Mateo», susurró Carmen, agachándose a la altura de su nieto, «vamos a jugar a un juego, ¿vale? Tenemos que ir al baño y luego salir por una puerta especial,
como espías en una misión secreta. ¿Puedes ayudarme? Los ojos de Mateo se iluminaron con la emoción del juego propuesto. Sí, ¿somos espías? Exactamente, confirmó Carmen, agradeciendo la facilidad con la que los niños podían convertir situaciones aterradoras en aventuras. Pero los espías tienen que ser muy silenciosos y seguir las instrucciones al pie de la letra. ¿Podrás hacerlo? Mateo asintió con determinación, sujetando firmemente su perro de globo y su revista. Carmen tomó la mochila y la bolsa pequeña y juntos se dirigieron hacia los baños, intentando mantener un paso normal a pesar del miedo que atenazaba cada músculo de su cuerpo. Por el rabillo del ojo, vio cómo Luis se acercaba a los policías, mostrándoles lo que parecía su placa, iniciando una conversación. Los policías parecieron reconocerlo, o al menos respetar su autoridad, pues se detuvieron a hablar con él, momentáneamente distraídos de su búsqueda. Carmen y Mateo entraron en el área de los baños. Tal como Luis había dicho, había una puerta con un letrero de salida de emergencia al final del pasillo. Carmen miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los observaba, y empujó la barra de la puerta. El aire frío del exterior los recibió mientras salían a un callejón lateral de la estación. Carmen orientó rápidamente recordando la disposición del edificio. «Por aquí, cariño», indicó tomando la mano de Mateo y caminando rápidamente por el callejón hacia la parte trasera de la estación, donde debían estar las plataformas. Efectivamente, después de rodear el edificio, llegaron a un área abierta donde varios autobuses estaban estacionados en sus respectivas plataformas. Carmen localizó la plataforma 3, donde un autobús azul y blanco con el letrero de Valencia ya tenía algunos pasajeros subiendo. «¿Dónde está el tío Luis?», preguntó Mateo mirando a su alrededor. «Él nos alcanzará», respondió Carmen, esperando que fuera cierto. «Ahora tenemos que subir al autobús, como parte de nuestra misión especial». Se acercaron a la fila de pasajeros que esperaban para subir. Carmen mantenía un ojo vigilante en la entrada de la estación, temiendo ver aparecer a los policías en cualquier momento. Cuando por fin fue su turno, entregó los billetes al conductor, quien los comprobó sin particular interés y les indicó que podían subir. Carmen eligió asientos en la parte trasera del autobús, desde donde podía ver la entrada de la estación. Mateo se sentó junto a la ventana, ya distraído con su revista de superhéroes. Carmen, sin embargo, no podía relajarse. Los minutos pasaban con una lentitud desesperante. 5 minutos para la salida, 4, 3... Y entonces lo vio, Luis corriendo hacia la plataforma, solo. Subió apresuradamente al autobús y tras intercambiar unas palabras con el conductor, se dirigió hacia donde estaban ellos. «Todo está bien», dijo, sentándose en el asiento frente a ellos. «Les mostré mi placa y les dije que estaba al tanto de la búsqueda, que ya había comprobado esta estación y no había rastro de vosotros. Les sugerí que probaran en la estación de tren, mencionando que había oído rumores de una mujer y un niño preguntando por billetes a Madrid». Carmen soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Gracias, Luis. No sé qué habríamos hecho sin ti». Luis sonrió, aunque la tensión no había abandonado completamente su rostro. «Aún no estamos fuera de peligro. Hasta que el autobús no salga de Villamar, debemos mantener la guardia alta». Como si sus palabras hubieran invocado un nuevo peligro, en ese momento los 2 policías aparecieron en la plataforma, mirando el autobús con atención. Carmen instintivamente agachó la cabeza, fingiendo buscar algo en su bolso. «No te muevas», murmuró Luis. «Están comprobando desde fuera, pero dudo que suban. El autobús está a punto de salir». Efectivamente, el conductor cerró las puertas y el motor rugió al encenderse. Los policías, tras echar un vistazo general a través de las ventanas del autobús, parecieron conformarse y se alejaron de la plataforma.
El autobús comenzó a moverse, saliendo lentamente de la estación. Carmen no se atrevió a respirar normalmente hasta que dejaron atrás los límites de Villamar y se encontraron en la carretera abierta rumbo a Valencia. «Lo conseguimos», suspiró, la tensión abandonando parcialmente su cuerpo. Luis asintió, aunque su expresión seguía siendo seria. «Por ahora, pero Javier ha movilizado recursos oficiales para buscaros. Eso complica las cosas». «¿Qué ha dicho exactamente?», preguntó Carmen, bajando la voz para que Mateo, absorto en su revista, no escuchara. Según los policías, Javier ha reportado un posible secuestro. Alega que su madre, desorientada por la edad, se ha llevado a su hijo sin permiso. Ha solicitado una alerta Amber. Carmen palideció. Una alerta Amber implicaba la movilización de múltiples cuerpos policiales para la búsqueda de un menor en peligro. Sus fotografías podrían estar circulando ya por todas las comisarías del país. «Pero eso es mentira», protestó. «Yo no estoy desorientada y no he secuestrado a Mateo. Estoy protegiéndolo». «Lo sé», aseguró Luis. «Pero Javier es policía, conoce el sistema y sabe cómo manipularlo. Ha presentado informes médicos que sugieren que sufres episodios de confusión y ha enfatizado el peligro para Mateo». «¿Qué informes médicos? Eso es completamente falso». Luis hizo un gesto de impotencia. «Probablemente falsificados o firmados por algún médico amigo. Lo importante ahora es llegar a Valencia y poneros bajo la protección de la asociación lo antes posible. Una vez allí, contactaremos con un abogado que pueda ayudarnos a luchar contra estas acusaciones». Carmen miró a Mateo, que ahora señalaba emocionado algo en su revista, completamente ajeno a la gravedad de la conversación que tenía lugar a su lado. La idea de que su propio hijo estuviera utilizando el sistema para perseguirlos, para recuperar a Mateo a cualquier precio, la llenaba de un terror frío. «No dejaré que me lo quite», dijo con una determinación que sorprendió incluso a Luis. «No después de todo lo que ha hecho, de todo lo que hemos sufrido». Luis asintió, comprendiendo la fiereza protectora de Carmen. «No estaréis solos en esto, te lo prometo». El autobús avanzaba por la autopista, dejando atrás paisajes que se difuminaban en la distancia. Carmen observaba por la ventanilla, pensando en todo lo que estaban dejando atrás. Su hogar de tantos años, sus vecinos, sus rutinas, pero también el miedo constante, los gritos, la incertidumbre de no saber qué versión de Javier encontrarían cada día al volver a casa. A su lado, Mateo finalmente había sucumbido al cansancio y se había quedado dormido, su cabeza apoyada contra el brazo de Carmen, el perro de globo todavía firmemente sujeto en una mano. Carmen lo cubrió con la chaqueta que Elena les había dado, acariciando suavemente su cabello. «Duerme, mi vida», susurró. «Cuando despiertes, estaremos más cerca de nuestro nuevo comienzo». El autobús avanzaba por la autopista, devorando kilómetros que los alejaban de su pasado y los acercaban a un futuro incierto. Carmen observaba el paisaje cambiante a través de la ventanilla, campos de olivos, pequeños pueblos que aparecían y desaparecían en la distancia, montañas que se recortaban contra el cielo de la tarde. A su lado, Mateo seguía durmiendo plácidamente, ajeno a la ansiedad que consumía a su abuela. Luis se había cambiado al asiento contiguo al de Carmen cuando una pareja de ancianos se bajó en la primera parada. Hablaban en voz baja, compartiendo información y elaborando planes para cuando llegaran a Valencia. «Elena ha contactado con la casa de acogida», explicó Luis. «Una mujer llamada Pilar os estará esperando en la estación. La reconocerás porque llevará una bufanda roja y un paraguas amarillo, aunque no llueva». «Señales para identificarnos», murmuró Carmen, comprendiendo la necesidad de estas precauciones. «Como en las películas de espías». Luis sonrió levemente. «Algo así.
En este tipo de situaciones es importante ser discretos, pero tener formas claras de reconocerse. Pilar os llevará directamente a la casa de acogida, que está en un barrio tranquilo, en las afueras de Valencia. ¿Y tú?, preguntó Carmen, dándose cuenta de que se había acostumbrado a la presencia protectora de Luis, a sentir que no estaban solos en esta huida desesperada. «Yo volveré esta misma noche», respondió Luis. «No puedo quedarme mucho tiempo sin levantar sospechas. Tengo turno mañana y, si falto, Javier podría empezar a conectar los puntos». Carmen asintió, entendiendo la lógica, pero sintiendo aún así un peso en el estómago ante la idea de despedirse de la única persona que los había ayudado cuando más lo necesitaban. «Además», continuó Luis, «puedo ser más útil desde dentro. Puedo monitorear la búsqueda, mantenerlos informados de los movimientos de Javier, intentar desviar la investigación en otra dirección». «Es peligroso para ti», observó Carmen. «Si Javier sospecha que nos has ayudado». Luis hizo un gesto de despreocupación, aunque sus ojos revelaban que era plenamente consciente del riesgo. «Sé cómo manejar a tipos como Javier. No es el primer policía corrupto con el que me cruzo». El teléfono de Luis vibró. Lo sacó con cautela, comprobando la pantalla antes de responder. «Es Elena», dijo, y contestó la llamada. Carmen lo observó mientras hablaba en voz baja, notando cómo su expresión pasaba de la normalidad a la preocupación y luego a una determinación seria. Cuando colgó, sus ojos se encontraron con los de Carmen. «¿Qué pasa?», preguntó ella, sintiendo cómo el miedo volvía a aferrarse a su garganta. «Javier ha estado en casa de Elena», respondió Luis, midiendo cuidadosamente sus palabras. «Aparentemente alguien os vio entrar en mi coche anoche y le dio el aviso». Carmen sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Elena está bien? ¿Qué le ha dicho?» «Está bien», aseguró Luis. «Elena sabe manejar estas situaciones. Le dijo a Javier que efectivamente os había recogido anoche cuando os encontró vagando cerca de la estación abandonada, pero que esta mañana, cuando se despertó, ya os habíais ido, llevándoos algo de dinero y comida». ¿Y Javier la creyó? Luis hizo una mueca. «No estoy seguro. Elena dice que parecía alterado, más de lo normal. Había estado bebiendo, o algo peor. Registró la casa sin permiso, pero obviamente no encontró nada. Después se fue, diciendo que ampliaría la búsqueda a otras ciudades». Carmen cerró los ojos, intentando controlar el temblor que había comenzado en sus manos. «Va a encontrarnos, ¿verdad? Es solo cuestión de tiempo». Luis se inclinó hacia ella, su voz firme pero amable. «No si hacemos las cosas bien. Por eso es tan importante que sigas el plan una vez llegues a Valencia. La casa de acogida es un lugar seguro, con protocolos estrictos, y estaremos tramitando inmediatamente la documentación legal para protegeros a ti y a Mateo». «¿Qué tipo de documentación?» «Una orden de alejamiento para empezar, y luego un proceso formal de custodia exclusiva para ti, con las pruebas que tenemos de los abusos de Javier, más los testimonios que podamos reunir. Tenemos un caso sólido». Carmen quería creerle, pero después de años de ver cómo Javier manipulaba el sistema, de cómo sus compañeros policías hacían la vista gorda ante los problemas familiares, le resultaba difícil confiar en que las instituciones los protegerían. «Javier tiene influencia», murmuró. «Tiene amigos en la policía, en los juzgados». «Pero nosotros también tenemos aliados», respondió Luis con determinación. «Personas que están cansadas de ver cómo hombres como Javier abusan de su poder y quedan impunes. Esta vez será diferente, Carmen, te lo prometo». En ese momento Mateo se removió, despertando lentamente. Parpadeó, desorientado por un instante, hasta que sus ojos se posaron en Carmen y sonrió. «Abuela, ¿ya hemos llegado al mar?», preguntó, frotándose los ojos soñolientos.
Carmen acarició su cabello con ternura. Todavía no, cariño, pero estamos más cerca. ¿Has dormido bien? Mateo asintió, y luego su rostro se iluminó al recordar algo. Abuela, he soñado que estábamos en la playa, construyendo un castillo de arena enorme, y tú me enseñabas a nadar, y había un perro que jugaba con nosotros. Luis sonrió ante el entusiasmo del niño. Eso suena como un sueño maravilloso, Mateo, y pronto podrás hacer todas esas cosas de verdad. ¿Tú también vendrás a la playa con nosotros, tío Luis?, preguntó Mateo, con la inocente expectativa de que todos los adultos que habían sido amables con él seguirían formando parte de su vida. La sonrisa de Luis se tornó agridulce. Me encantaría, campeón. Quizás pueda visitaros algún día. Carmen notó la tristeza oculta en su voz. Luis se había involucrado profundamente en su situación en muy poco tiempo, y ahora tendría que despedirse, volver a su vida, a una comisaría donde trabajaría codo con el hombre del que los estaba ayudando a escapar. El autobús se detuvo en una estación de servicio para una parada técnica. El conductor anunció que tendrían 20 minutos para estirar las piernas, usar los baños o comprar algo en la cafetería. Deberíamos aprovecharlo, sugirió Luis. Aún nos quedan unas 3 horas de viaje. Bajaron del autobús con cautela. La estación de servicio estaba en medio de la nada, rodeada de campos, con solo la autopista como conexión con el mundo exterior. Aún así, Luis mantuvo una vigilancia constante mientras Carmen llevaba a Mateo al baño y luego compraban unos sándwiches y refrescos en la cafetería. Mientras comían en una mesa apartada, Carmen notó cómo Luis tensaba su postura, su mirada fija en la puerta de la cafetería. Siguió la dirección de su mirada y vio entrar a un hombre uniformado. Por un segundo aterrador, pensó que era Javier, pero enseguida se dio cuenta de que era solo el conductor de otro autobús. «Estás muy nerviosa», comentó Luis notando su reacción. «Es comprensible, pero intenta no transmitírselo a Mateo. Los niños son muy perceptivos». Carmen miró a su nieto, que mordisqueaba felizmente su sándwich mientras dibujaba algo en una servilleta con un bolígrafo que le había prestado Luis. Parecía tranquilo, casi feliz, y Carmen se preguntó cuánto entendía realmente de la situación, cuánto estaba simplemente siguiendo la corriente porque confiaba en ella. «¿Crees que Javier vendrá a Valencia a buscarnos?», preguntó en voz baja, mientras Mateo estaba distraído con su dibujo. Luis consideró la pregunta cuidadosamente. «Es posible. Dependerá de qué pistas siga, de cuánto sospeche sobre nuestra ruta. Por eso es tan importante que una vez en Valencia sigas estrictamente los protocolos de seguridad de la casa de acogida. Nada de salidas innecesarias, nada de contactar a antiguos conocidos, nada que pueda crear un rastro». Carmen asintió, la realidad de su nueva vida comenzando a asentarse en su mente. No sería solo una mudanza, un cambio de escenario. Sería una transformación completa, una reinvención de sí misma y de la vida de Mateo. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó, más para sí misma que para Luis. «¿Cuánto tiempo tendremos que vivir así, escondidos, mirando por encima del hombro?» Luis no tenía una respuesta fácil. Hasta que el sistema legal haga su trabajo, hasta que Javier ya no represente una amenaza, ya sea porque está legalmente impedido de acercarse a vosotros o porque finalmente ha recibido la ayuda que necesita para cambiar. Volvieron al autobús justo cuando el conductor hacía sonar el claxon para avisar del final de la parada. El cielo había comenzado a oscurecerse, tiñéndose de tonos anaranjados y púrpuras que anunciaban el atardecer. Mateo se acomodó nuevamente junto a la ventanilla, fascinado por los colores del cielo, mientras Carmen y Luis retomaban su conversación en voz baja. «Hay algo que no te he dicho», confesó Luis después de asegurarse de que Mateo estaba distraído.
sobre Javier. Carmen sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasa con él? Luis dudó un momento, como si estuviera midiendo cuidadosamente sus palabras. Hace unos meses hubo un incidente en la comisaría. Javier llegó alterado, posiblemente bajo los efectos de algo. Tuvo un enfrentamiento con un detenido, lo golpeó sin provocación. Fue grave, Carmen. El hombre terminó en el hospital. Carmen cerró los ojos, sintiendo una mezcla de horror y tristeza. La imagen de su hijo, aquel niño dulce que había jurado proteger a los demás, transformado en un hombre violento que abusaba de su poder, era casi insoportable. «¿Qué pasó después?», preguntó, aunque sospechaba la respuesta. «Lo de siempre», respondió Luis con amargura. Se encubrió el asunto. El capitán habló con el detenido. Le ofreció retirar los cargos menores que tenía a cambio de no presentar una denuncia contra Javier. Pero desde entonces Javier ha estado bajo vigilancia discreta. Hay quienes en la comisaría están preocupados por su comportamiento, aunque nadie se atreve a enfrentarlo directamente. «¿Por qué me cuentas esto ahora?». Luis la miró directamente. «Porque necesitas entender que Javier no está simplemente pasando por un mal momento. Su problema es grave y está empeorando. Y si es capaz de perder el control así en su trabajo, donde hay testigos y consecuencias, imagina lo que puede hacer en la privacidad de su hogar». Carmen no necesitaba imaginarlo. Lo había visto de primera mano. Los arranques de ira, los objetos lanzados contra la pared, los gritos que aterrorizaban a Mateo. Sin embargo, escuchar que ese comportamiento se había extendido a su entorno laboral, donde Javier siempre había mantenido una fachada de profesionalismo, confirmaba lo que ya temía. Su hijo estaba perdiendo completamente el control. «Hay más personas en la comisaría que piensan como yo», continuó Luis. «Oficiales que están cansados de mirar hacia otro lado, de la cultura del silencio que protege a los abusadores solo porque llevan placa. Si conseguimos suficientes testimonios, podríamos no solo obtener la custodia para ti, sino también asegurarnos de que Javier enfrente consecuencias reales esta vez». La idea de que Javier pudiera ser finalmente responsabilizado por sus acciones debería haber sido reconfortante para Carmen, pero solo sintió una profunda tristeza. ¿En qué momento su hijo, su pequeño, se había convertido en alguien de quien otros necesitaban ser protegidos? «No quiero destruirlo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Solo quiero que Mateo esté a salvo y que Javier reciba la ayuda que necesita». Luis asintió comprensivamente. «Lo sé, y ese es precisamente el plan. La presión legal puede ser el empujón que Javier necesita para finalmente aceptar ayuda profesional». El autobús continuó su camino por la autopista mientras la oscuridad se asentaba completamente fuera. Mateo finalmente se había quedado dormido de nuevo, su cabeza apoyada contra el cristal de la ventana, el perro de globo firmemente sujeto en su regazo. Carmen lo observaba, pensando en todas las cosas que el pequeño había tenido que soportar en sus cortos 6 años de vida: la muerte de su madre, la transformación de su padre en alguien irreconocible, y ahora esta huida precipitada hacia lo desconocido. A pesar de todo, seguía siendo un niño resiliente, capaz de encontrar alegría en un perro de globo o en la promesa de ver el mar. «Es increíble lo fuertes que pueden ser los niños», comentó Luis, siguiendo la mirada de Carmen. «Demasiado fuerte», respondió ella. «Ningún niño debería tener que ser tan fuerte». Las luces de la autopista creaban patrones hipnóticos que se reflejaban en el rostro dormido de Mateo. Carmen se preguntó qué estaría soñando, esperando que fueran sueños de playas y castillos de arena, no de gritos y puertas golpeadas. «¿Alguna vez has pensado en cómo sería todo si Lucía no hubiera muerto?», preguntó Luis, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. «Constantemente.
admitió. Lucía era especial. Tenía una forma de llegar a Javier, de calmarlo cuando empezaba a perder el control. Si ella hubiera vivido, quizás habría conseguido que buscara ayuda antes de que las cosas se descontrolaran tanto. La conocí una vez, reveló Luis, en una fiesta de la comisaría. Era imposible no notar lo diferentes que eran ella y Javier, pero de alguna manera funcionaban juntos. Carmen sonrió tristemente. Los opuestos se atraen, supongo. Lucía era luz, energía positiva. Javier siempre fue más serio, más intenso. Ella lo equilibraba. Cuando murió, fue como si la última ancla que mantenía a Javier conectado con su lado humano hubiera desaparecido. Se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, mientras el autobús avanzaba en la noche. Carmen se dio cuenta de que, a pesar del miedo y la incertidumbre, este era el momento más tranquilo que había experimentado en mucho tiempo. No había que estar pendiente de los cambios de humor de Javier, no había que caminar de puntillas por la casa temiendo despertar su ira, solo el suave ronroneo del motor del autobús y la respiración acompasada de Mateo. «Vamos a parar una vez más antes de llegar a Valencia», informó Luis, consultando su reloj. «En una estación de servicio más grande. Será la última parada». Carmen asintió. El cansancio empezaba a hacer mella en ella, pero sabía que no podía permitirse dormir, no hasta que estuvieran seguros en la casa de acogida. «¿Qué crees que está haciendo Javier ahora mismo?», preguntó, incapaz de contener la pregunta que había estado dando vueltas en su mente. Luis consideró la pregunta antes de responder. «Probablemente sigue buscando pistas, contactando con otros departamentos de policía, revisando estaciones de autobuses y trenes. Elena me dijo que parecía especialmente alterado, lo que sugiere que no está pensando con claridad. Eso es tanto bueno como malo». «¿Malo porque podría ser más peligroso?», aventuró Carmen. «Exactamente. Un Javier irracional es impredecible, pero también es más propenso a cometer errores, a seguir pistas falsas, a desperdiciar recursos en búsquedas inútiles». El teléfono de Luis vibró nuevamente. Esta vez su expresión se tornó grave mientras leía el mensaje. «¿Qué pasa?», preguntó Carmen alarmada. «Es de Elena», respondió Luis guardando el teléfono. «Javier ha vuelto a su casa, más alterado que antes. Ha estado interrogando a los vecinos mostrando fotos tuyas y de Mateo. Uno de ellos, aparentemente, mencionó que os había visto subir a mi coche». El miedo volvió a apoderarse de Carmen. «¿Sabe que nos estás ayudando?». «No con certeza, pero sospecha. Elena dice que ha estado haciendo preguntas sobre mí en la comisaría, sobre mis horarios, mis amistades». «Luis, lo siento tanto», dijo Carmen sintiendo una oleada de culpa. «No queríamos involucrarte en esto, ponerte en peligro». Luis hizo un gesto desestimando su preocupación. «No te disculpes. Sabía exactamente en qué me estaba metiendo cuando decidí ayudaros. Además, ya era hora de que alguien plantara cara a Javier y a los que lo protegen». A pesar de sus palabras tranquilizadoras, Carmen podía ver la tensión en su rostro, la preocupación en sus ojos. Luis estaba arriesgando su carrera, posiblemente incluso su seguridad, por ayudarlos a ella y a Mateo. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, el miedo evidente en su voz. «Seguir con el plan», respondió Luis con determinación, «pero con precauciones adicionales. Cuando lleguemos a Valencia, me aseguraré de que nadie os siga hasta la casa de acogida. Y una vez allí, Pilar tiene instrucciones de implementar el protocolo de máxima seguridad». El autobús entró en Valencia poco después de las 10 de la noche. Las luces de la ciudad creaban un panorama urbano muy diferente al que Carmen y Mateo estaban acostumbrados. Edificios altos, avenidas amplias, el movimiento constante de una ciudad que incluso a esa hora seguía viva y activa. Mateo se había despertado cuando el autobús realizó su última parada
y ahora estaba pegado a la ventanilla, maravillado por las luces y los sonidos de la gran ciudad. ¿Aquí es donde vamos a vivir, abuela?, preguntó, sus ojos brillantes de emoción. Sí, cariño, respondió Carmen, intentando contagiarse del entusiasmo de su nieto, a pesar del cansancio y la preocupación que la embargaban. Aquí vamos a empezar nuestra nueva vida. Luis, que había estado revisando constantemente su teléfono durante la última hora del viaje, se inclinó hacia ellos. Cuando lleguemos a la estación, dejaremos que casi todos los pasajeros bajen primero. Quiero asegurarme de que no hay nadie sospechoso esperando. Carmen asintió, apretando instintivamente la mano de Mateo. La estación de autobuses de Valencia apareció finalmente ante ellos, un edificio moderno con grandes ventanales iluminados. El autobús se detuvo en su plataforma asignada y el conductor anunció la llegada a su destino. Los pasajeros comenzaron a levantarse, recogiendo sus pertenencias, ansiosos por estirar las piernas después del largo viaje. Carmen, Luis y Mateo permanecieron en sus asientos, fingiendo buscar algo en sus bolsas, permitiendo que la mayoría bajara primero. Luis observaba atentamente a cada persona que pasaba por el pasillo del autobús, así como a quienes esperaban en la plataforma. Sus años como policía le habían enseñado a detectar comportamientos sospechosos, a reconocer cuando alguien estaba vigilando en lugar de simplemente esperando. ¿Ves algo?, susurró Carmen, notando la tensión en su postura. Luis negó con la cabeza. Nada obvio, pero sigamos siendo cautelosos. Cuando el autobús estuvo casi vacío, finalmente se levantaron. Luis bajó primero, escaneando rápidamente los alrededores antes de indicarles que era seguro. Carmen ayudó a Mateo a descender los escalones del autobús, sosteniendo firmemente su mano mientras entraban en la estación. El interior era amplio y luminoso, con tiendas y cafeterías que aún permanecían abiertas para los viajeros nocturnos. Luis los guió hacia un punto menos concurrido, desde donde podían observar la sala principal sin ser demasiado visibles. Buscamos a una mujer con bufanda roja y paraguas amarillo, recordó Carmen, escrutando a cada persona que pasaba. Mateo, que había asumido completamente su papel de espía, también inspeccionaba a su alrededor con exagerada seriedad. «Allí, abuela», exclamó de repente, señalando hacia la entrada principal. «La señora del paraguas amarillo». Efectivamente, una mujer de mediana edad con una bufanda roja al cuello y un paraguas amarillo bajo el brazo acababa de entrar en la estación. Su mirada recorría metódicamente el lugar, claramente buscando a alguien. «Esa debe ser Pilar», confirmó Luis, «pero no vayamos directamente hacia ella. Primero asegurémonos de que no hay nadie vigilándola a ella». Esperaron unos minutos, observando. La mujer se movía con naturalidad, sin parecer nerviosa o vigilada. Finalmente, Luis dio el visto bueno. «Iré primero para confirmar su identidad. Vosotros esperad aquí y venid cuando os haga una señal». Luis se acercó a la mujer con paso casual, como si simplemente fuera a preguntarle la hora o alguna dirección. Intercambiaron unas palabras breves y luego Luis miró hacia donde estaban Carmen y Mateo, haciendo un leve gesto con la cabeza. «Vamos, cariño», dijo Carmen, tomando a Mateo de la mano y la mochila con la otra. «Recuerda, estamos de vacaciones y esa señora es una amiga que nos va a enseñar la ciudad». Mateo asintió con seriedad, entendiendo que era parte de su misión secreta. Caminaron hacia donde Luis y la mujer conversaban en voz baja. «Carmen, Mateo, esta es Pilar», presentó Luis cuando se acercaron. Pilar les ofreció una sonrisa cálida, especialmente a Mateo. «Encantada de conoceros al fin. Elena me ha hablado mucho de vosotros». Había algo tranquilizador en Pilar, una solidez y calma que contrastaba con el caos que Carmen sentía en su interior. Su voz era suave pero firme,
sus movimientos seguros y deliberados. «Gracias por venir a recogernos», respondió Carmen, sintiendo que las palabras eran insuficientes para expresar su gratitud. «No hay nada que agradecer», aseguró Pilar. «Ahora deberíamos irnos. Mi coche está en el aparcamiento subterráneo». Luis escaneó la estación una vez más. «Iré con vosotros hasta el coche, solo para asegurarme». El grupo se dirigió hacia el ascensor que llevaba al aparcamiento, manteniendo una conversación casual por si alguien los observaba. Mateo, cansado pero aún despierto por la emoción del viaje, hacía preguntas sobre Valencia y el mar, que Pilar respondía con paciencia y entusiasmo. El aparcamiento subterráneo estaba menos iluminado que la estación, con sombras entre los vehículos que ponían a Carmen nerviosa. Luis notó su inquietud y se posicionó protectoramente cerca de ella y Mateo mientras seguían a Pilar hacia su coche, un modesto sedán azul oscuro. «¿Llevas mucho tiempo esperando?», preguntó Luis a Pilar mientras ésta abría el maletero para guardar la mochila. «Llegué con media hora de antelación», respondió Pilar. «Procedimiento estándar. Quería comprobar que no había nada sospechoso en la estación». Acomodaron a Mateo en el asiento trasero, asegurándose de que estuviera cómodo. El niño abrazaba a su perro de globo, que sorprendentemente había sobrevivido al viaje sin explotar. Llegó el momento de las despedidas. Luis se arrodilló frente a Mateo. «Ha sido un placer conocerte, campeón. Cuida bien de tu abuela, ¿de acuerdo?». Mateo asintió solemnemente. «¿Vendrás a visitarnos, tío Luis? ¿A ver el mar conmigo?». Luis sonrió, aunque Carmen pudo ver la tristeza en sus ojos. «Lo intentaré, te lo prometo. Mientras tanto, sé un buen espía y sigue todas las instrucciones de tu abuela y de Pilar». Mateo sonrió, complacido con la idea de seguir siendo un espía en una misión secreta. Luis se levantó y se volvió hacia Carmen. «No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros», dijo ella, la emoción quebrando su voz. Luis negó con la cabeza. «No es necesario. Solo prométeme que seguirás el plan, que te mantendrás a salvo». «Lo prometo». Se abrazaron brevemente, un abrazo cargado de gratitud, miedo y esperanza. Carmen sintió que se despedía no solo de Luis, sino de toda su vida anterior, de todo lo familiar, por aterrador que a veces hubiera sido. «Estaremos en contacto», aseguró Luis, alejándose. «Pilar tiene un teléfono seguro para ti. Te informaré de cualquier novedad sobre Javier». Pilar, que había estado observando discretamente los alrededores mientras ellos se despedían, intervino suavemente. «Deberíamos irnos ya. El trayecto hasta la casa no es largo, pero prefiero no demorarnos». Carmen asintió y subió al asiento del copiloto, echando una última mirada a Luis, que permanecía de pie junto al coche, una figura solitaria en el aparcamiento semidesierto. El motor del coche arrancó con un suave ronroneo. Pilar maniobró hábilmente para salir del aparcamiento y pronto se encontraron en las calles de Valencia, mezclándose con el tráfico nocturno. «La casa está en un barrio tranquilo llamado El Cabanyal», explicó Pilar mientras conducía. «Está cerca del mar, aunque no se ve desde la casa. Es un lugar seguro, con vecinos discretos que no hacen demasiadas preguntas». Carmen escuchaba a medias, su mente aún procesando todo lo ocurrido en las últimas 48 horas. El cansancio comenzaba a apoderarse de ella, un agotamiento que iba más allá de lo físico. «¿Cuántas personas hay en la casa?», preguntó, intentando concentrarse en la conversación. «Ahora mismo, solo una madre con su hija adolescente», respondió Pilar. «Llegaron hace un mes. Tendréis vuestra propia habitación, por supuesto. La casa tiene capacidad para 3 familias, aunque procuramos no llenarla para mantener un ambiente tranquilo». Mateo, desde el asiento trasero,
Había caído finalmente rendido al sueño, su cabeza apoyada contra la ventanilla, el perro de globo firmemente agarrado contra su pecho. «Es un niño fuerte», comentó Pilar mirándolo por el retrovisor. «Se nota que has hecho un gran trabajo protegiéndolo». Carmen sintió que las lágrimas volvían a formarse en sus ojos. «He intentado hacerlo lo mejor posible, pero a veces siento que le he fallado. Debería haberme ido antes, no haber permitido que viviera en ese ambiente tóxico durante tanto tiempo». Pilar negó con la cabeza. «No te castigues así. Salir de una situación de abuso es increíblemente difícil, especialmente cuando el abusador es un familiar cercano, alguien a quien amas. Lo importante es que ahora estáis aquí a salvo y podéis empezar de nuevo». La casa de acogida resultó ser una vivienda de 2 plantas en una calle estrecha y tranquila. Desde fuera, no parecía diferente a las demás casas del barrio, fachada pintada de un suave color ocre, balcones con pequeñas macetas, persianas bajadas a esa hora de la noche. Nada que indicara que dentro se refugiaban personas huyendo de situaciones desesperadas, buscando un nuevo comienzo. Pilar aparcó el coche una calle más allá. «Por seguridad», explicó. «Nunca aparcamos directamente frente a la casa». Carmen despertó suavemente a Mateo, quien parpadeó confundido antes de recordar dónde estaba. «¿Ya hemos llegado a nuestra nueva casa?», preguntó con voz soñolienta. «Sí, cariño», respondió Carmen. «Vamos a conocerla». Entraron por una puerta lateral, a través de un pequeño jardín con un limonero. Pilar utilizó 3 llaves diferentes para abrir la puerta, un recordatorio silencioso de las precauciones necesarias. El interior era sencillo pero acogedor. Suelos de madera, paredes pintadas en tonos claros, muebles prácticos y cómodos. Todo estaba impecablemente limpio y ordenado. «Intentamos crear un ambiente que sea a la vez seguro y hogareño», explicó Pilar mientras los guiaba por un pasillo tenuemente iluminado. «La cocina y las áreas comunes son compartidas, pero cada familia tiene su propia habitación». En la cocina, una mujer joven de unos 30 años estaba preparando una infusión. Levantó la mirada cuando entraron, ofreciendo una sonrisa tímida. «Esta es Marta», presentó Pilar. «Marta, ellos son Carmen y Mateo, los nuevos residentes de los que te hablé». «Bienvenidos», saludó Marta con voz suave. «Mi hija Ana ya está durmiendo, pero estará encantada de conocerte mañana, Mateo. Tiene 13 años y siempre está buscando a alguien con quien jugar a las cartas». Mateo, aún medio dormido, sonrió educadamente, pero Carmen pudo notar que estaba demasiado cansado para procesar realmente la información. «Os mostraré vuestra habitación», dijo Pilar, notando el agotamiento en ambos. «Mañana habrá tiempo para conocer mejor la casa y a los demás residentes». Los condujo al piso superior, donde les mostró una habitación amplia con 2 camas, un armario, un pequeño escritorio y una ventana que daba al patio trasero. «El baño está al final del pasillo», indicó. «Es compartido, pero hay un horario para que todos tengan privacidad». Carmen ayudó a Mateo a cambiarse al pijama que Elena les había proporcionado. El niño estaba tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos. En cuanto su cabeza tocó la almohada, volvió a quedarse dormido, aún abrazando su perro de globo, que ahora estaba algo desinflado, pero seguía siendo su posesión más preciada en este nuevo mundo. «Descansa, mi vida», susurró Carmen besando su frente. Se sentó en el borde de la otra cama, sintiendo por primera vez en muchas horas que podía bajar la guardia, al menos un poco. Pilar, que había salido discretamente para darles privacidad, regresó con 2 tazas de té caliente. «Pensé que te vendría bien», dijo, ofreciéndole una a Carmen. «Gracias», respondió ella, agradeciendo el gesto. «Por todo». Se sentaron en silencio por un momento.
El único sonido era la respiración tranquila de Mateo y el ocasional ruido distante de coches pasando por la calle. Mañana, comenzó Pilar, vendrá Sofía, la trabajadora social que mencionó Luis. Ella te explicará los siguientes pasos: la escuela para Mateo, el asesoramiento legal, las opciones de trabajo para ti. Carmen asintió, abrumada ante la idea de tantos cambios, tantas decisiones que tomar. Sé que parece mucho ahora mismo, continuó Pilar, como leyendo sus pensamientos, pero no tienes que hacerlo todo de golpe. Hay un proceso y estaremos aquí para ayudarte en cada paso. ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos?, preguntó Carmen, consciente de que este refugio, por acogedor que fuera, era solo temporal. El tiempo que necesitéis, respondió Pilar. No hay un plazo fijo. Algunas mujeres se quedan unas semanas, otras meses. Depende de cada situación. Lo importante es que os sintáis seguros mientras construís vuestra nueva vida. Carmen miró a Mateo, tan pequeño y vulnerable en la cama extraña, y sintió una renovada determinación. Lo conseguiremos, dijo, más para sí misma que para Pilar. Por él, tenemos que conseguirlo. Pilar sonrió con aprobación. Esa es la actitud. Y recuerda, no estáis solos en esto. Después de que Pilar se retirara, Carmen se preparó para dormir, utilizando los artículos de aseo que Elena había incluido en la mochila. La cama, aunque no era la suya, resultó sorprendentemente cómoda, o quizás era simplemente el agotamiento acumulado. Antes de apagar la luz, miró una vez más a Mateo, comprobando que estaba tranquilo, y luego hacia la ventana, donde podía ver un trozo de cielo estrellado entre los edificios. «Buenas noches, Lucía», susurró, como hacía cada noche, hablando con el recuerdo de su nuera, la madre que Mateo apenas había conocido. «Lo estoy intentando, te prometo que lo estoy intentando». Cerró los ojos, permitiéndose finalmente descansar. La mañana llegó con el suave sonido de actividad en la casa. Voces amortiguadas, el tintineo de platos y tazas, pasos en el pasillo. Carmen se despertó desorientada por un momento, hasta que los recuerdos del día anterior volvieron a ella. Mateo seguía dormido, su respiración tranquila y regular. Carmen se levantó con cuidado de no despertar a su nieto y se acercó a la ventana. La luz del amanecer bañaba los tejados del barrio, y en la distancia, aunque no podía verlo, sabía que estaba el mar. La promesa del mar había sido lo que más había ilusionado a Mateo durante todo el viaje. Hubo un suave golpe en la puerta. Era Pilar, ya vestida y con aspecto descansado. «Buenos días», saludó en voz baja. «He pensado que tal vez quisieras desayunar antes de que Mateo se despierte». Carmen agradeció el gesto y siguió a Pilar hasta la cocina, donde Marta ya estaba preparando el desayuno. Junto a ella había una adolescente, presumiblemente Ana, quien sonrió tímidamente a Carmen. «Buenos días», saludó Carmen, sintiéndose extrañamente normal en esta situación que nada tenía de normal. El desayuno fue sencillo pero abundante: café, leche, pan tostado, mermelada casera, fruta fresca. Carmen no se había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta que dio el primer bocado. «¿Has podido descansar?», preguntó Pilar. Carmen asintió. «Mejor de lo que esperaba. Mateo sigue dormido». «Déjalo descansar», sugirió Pilar. «Ha sido un viaje largo y estresante para él. Mientras tanto, podemos hablar de algunas cosas prácticas». Le explicó el funcionamiento de la casa, los horarios de comidas, las tareas compartidas, las reglas de seguridad. Nadie daba su apellido real, no se permitían visitas sin autorización previa, no se mencionaba la dirección exacta por teléfono, no se publicaban fotos en redes sociales. «Parece mucho», reconoció Pilar, «pero con el tiempo se vuelve rutina. Son precauciones necesarias».
Carmen comprendía perfectamente la necesidad de tales medidas. Conocía demasiado bien la determinación de Javier cuando se proponía algo, y sabía que no se rendiría fácilmente en su búsqueda. Mientras conversaban, oyeron pasos en la escalera. Era Mateo, aún en pijama, frotándose los ojos con sueño. «Abuela», exclamó al ver a Carmen, corriendo hacia ella como si temiera que hubiera desaparecido durante la noche. Carmen lo abrazó con fuerza. «Buenos días, cariño. ¿Has dormido bien?» Mateo asintió, mirando con curiosidad la cocina y a las personas reunidas allí. Ana le sonrió, ofreciéndole un vaso de zumo de naranja que el niño aceptó con timidez. «Después de desayunar», dijo Pilar, «pensé que quizás os gustaría dar un pequeño paseo. El mar está a solo 10 minutos caminando desde aquí». Los ojos de Mateo se iluminaron instantáneamente. «Sí, el mar, abuela. Vamos a ver el mar». Carmen no pudo evitar sonreír ante su entusiasmo. «Claro que sí, cariño. Pero primero, desayuno y vestirse». Tras el desayuno, y una vez que Mateo estuvo vestido con ropa limpia que encontraron en la mochila que Elena les había preparado, Pilar los guió por las calles del barrio hacia la playa. El Cabanyal resultó ser un barrio encantador, con casas coloridas y calles estrechas que desembocaban en un paseo marítimo amplio y luminoso, y allí estaba, finalmente, el mar, vasto, azul, resplandeciente bajo el sol de la mañana. Mateo se quedó sin palabras por un momento, sobrecogido por la inmensidad ante él. Luego, soltando la mano de Carmen, corrió hacia la orilla, deteniéndose justo donde las olas rozaban la arena. «Abuela, mira, es enorme», gritó, su voz cargada de emoción pura. Carmen se acercó lentamente, sintiendo cómo la brisa marina acariciaba su rostro, trayendo consigo un aroma a sal y libertad. Se detuvo junto a Mateo, quien ahora saltaba para evitar que las olas mojaran sus zapatos, riendo con una alegría que Carmen no había escuchado en mucho tiempo. «Te dije que veríamos el mar», le recordó, sintiendo una inesperada ligereza en su corazón. Pilar los observaba desde una distancia discreta, dándoles espacio para disfrutar de este momento. Carmen la miró y articuló un silencioso «gracias», que Pilar respondió con una inclinación de cabeza. El futuro seguía siendo incierto. Habría desafíos legales, emocionales, prácticos. Javier seguiría buscándolos, y quizás algún día tendrían que enfrentarlo en un tribunal. Mateo preguntaría por su padre, extrañaría su hogar, tendría que adaptarse a una nueva escuela, nuevos amigos, pero por ahora, en este momento perfecto junto al mar, con la risa de Mateo como banda sonora y el sol calentando sus rostros, Carmen permitió que la esperanza, esa emoción frágil que había estado ausente durante tanto tiempo, volviera a florecer en su interior. «Mira, abuela, una concha», exclamó Mateo, agachándose para recoger un pequeño tesoro de la arena. «¿Podemos enviarla a Elena como prometí?» Carmen sonrió, tomando la concha que su nieto le ofrecía. «Por supuesto que sí, cariño. Se alegrará mucho de recibirla». Y así, recogiendo conchas en una playa de Valencia, comenzaron a construir paso a paso una nueva vida.